2019 finaliza con máximos históricos en las bolsas americanas y máximos anuales en las bolsas europeas, a pesar de haber sido el año de menor crecimiento en una década, desde la gran crisis financiera. Esta divergencia entre economía y mercados cabe buscar la razón en la actitud de los bancos centrales, que han pasado en el último año de pensar en normalizar sus políticas monetarias a realmente aplicar nuevos estímulos para intentar contrarrestar esa desaceleración económica que viene de finales de 2018. Precisamente ese es el contexto en el que nos encontramos a principios de 2020. Hay que comprobar si esos nuevos estímulos monetarios que han aplicado los principales bancos centrales van a redundar en que la recesión que está viviendo el sector manufacturero toque a su fin, empiece a recuperarse y, sumado a la resiliencia que ha mostrado hasta ahora el sector servicios, permita una estabilización e incluso ligera mejora del ciclo económico. Eso sí, a crecimientos muy por debajo del potencial de la economía global. Dentro de esta hipótesis de estabilización del ciclo, que ya empezamos a ver en algunos indicadores más adelantados, pues como pueden ser los PMIs, sí que hay que tener en cuenta que barajamos una serie de hipótesis. En primer lugar, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el resto de socios deben tender a moderarse. En segundo lugar, esperamos cierta contribución, aunque sea tímida, de la política fiscal, no por igual en todos los países. Lógicamente tenemos a países que querrían hacerlo, como es el caso de Estados Unidos, pero que tiene ya unos ratios de déficit público sobre PIB bastante elevados, y por el contrario tenemos otras economías como la alemana, que sí que tiene margen para implementar estímulos fiscales, pero no parece existir mucha predisposición para hacerlo. El tercer punto de apoyo en esta estabilización del ciclo evidentemente van a seguir siendo los bancos centrales. Unos bancos centrales que en el contexto de menor crecimiento e inflación contenida van a mantener unos tipos en niveles históricamente bajos y además van a mantener las inyecciones de liquidez mientras sea necesario. Tenemos dos casos bastante distintos, uno la Reserva Federal por un lado y el Banco Central Europeo por otro. En el caso de la Reserva Federal, ¿qué tenemos? Tenemos una economía que crece a niveles sólidos en torno al 2% y una inflación en torno al objetivo de la Reserva Federal norteamericana, también el 2%. En este contexto pensamos que no va a haber más movimientos de tipos de interés en Estados Unidos después de las 3 bajadas preventivas ante la desaceleración económica global que han practicado en 2019, a menos evidentemente que el ciclo económico se deteriore significativamente de forma adicional. Eso sí, creemos que la Reserva Federal, a pesar de que no quiere calificarlo como QE, va a seguir inyectando dinero con el objetivo de evitar tensiones en el mercado interbancario. Por lo que toca al Banco Central Europeo, la situación es bien distinta. Tenemos un crecimiento económico muy pobre, apenas del 1%, tenemos una inflación a la mitad del objetivo del Banco Central Europeo y creemos que en este contexto sí que se justifica mantener la expansión monetaria, los estímulos monetarios durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre realmente es que pueden tener problemas para aplicar estímulos adicionales en caso necesario, puesto que hay crecientes discrepancias en el propio seno del Banco Central Europeo. Más de la mitad del PIB de la eurozona no era partidario de ese QE adicional que se anunció el pasado mes de septiembre. Por tanto, a medida que avance el año 2020 y el Banco Central Europeo se vaya quedando sin deuda pública y privada que comprar, podrían surgir los problemas en este sentido. En lo que respecta a los beneficios empresariales, pues está claro que en un escenario de continua revisión a la baja durante 2019 de las previsiones de crecimiento económico, también de la mano han venido revisiones a la baja de los BPAs, de los beneficios por acción. De hecho, hasta niveles prácticamente de crecimiento nulo en 2019. Pero la película es bastante distinta para 2020. En 2020 se mantienen los crecimientos cercanos a doble dígito, lo que se puede antojar un tanto optimista teniendo en cuenta que todavía no hemos certificado el punto de inflexión en el ciclo económico. Es por ello que realmente las bolsas han subido en 2019, sobre todo de la mano de una expansión de múltiplos. Los inversores están dispuestos a pagar más por los beneficios futuros, porque hay que decir que
Los beneficios en 2019 han tenido un crecimiento, repetimos, plano. En este contexto, a lo que hemos llegado es a que determinados índices cotizan a múltiplos muy exigentes, como es el caso de Estados Unidos, no así en Europa, donde en Europa hay que reconocer que todavía sigue existiendo potencial si queremos converger o si convergemos a esos múltiplos medios que han estado dispuestos a pagar los inversores, pero sobre todo donde está el atractivo de la renta variable es en su comparativa con otras alternativas de inversión como puede ser la renta fija. Ahí desde luego nuestra preferencia sigue siendo claramente por la renta variable, sobre todo la europea, y en el caso concreto del IBEX barajamos un objetivo a medio plazo, a 12 meses vista, en torno a 10.200 puntos, pero donde creemos que hay que ser muy selectivos a la hora de elegir los valores y también por supuesto los puntos de entrada, porque consideramos que esta rentabilidad no va a estar exenta de volatilidad. Creemos que podemos aprovechar mejores puntos de entrada que vendrán determinados por la evolución de los riesgos que están marcando el día a día de los mercados. ¿Cuáles son fundamentalmente? La evolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto de sus socios, el Brexit, cómo evoluciona en los próximos meses, otros riesgos de corte político, pues en Estados Unidos, como puede ser el impeachment al presidente Trump o como pueden ser las elecciones de noviembre del próximo año, del año 2020, o también otros riesgos como puede ser Latinoamérica o en general los riesgos geopolíticos. Estos, como decimos, permitirán puntos de entrada interesantes a lo largo del año. ¿Y en qué invertimos? Pues invertimos fundamentalmente en lo mismo que hemos estado invirtiendo en los últimos años y que nos ha dado buen resultado, es decir, compañías con elevada visibilidad de negocio, con capacidad de generar caja de forma recurrente y de trasladarla al accionista vía una atractiva y sostenible rentabilidad por dividendo, que es una forma de inversión que ha estado funcionando muy bien en los últimos años y que lo seguirá haciendo en un entorno de tipos de interés muy bajos o incluso negativos. Añadimos a nuestras carteras, por supuesto, valores ligados al ciclo que creemos que presentan atractivas valoraciones y, en concreto, los nombres propios en los que se concretan estas ideas de inversión se pueden encontrar en nuestras carteras recomendadas, permanentemente actualizadas en nuestra web, así como mayor detalle respecto a nuestra estrategia global y también por sectores y valores.